Hola, hola, espero que se encuentren bien. Este viene siendo el video de la clase número uno, donde vamos a hablar sobre el emprendimiento y el emprendedor. Vamos a rápidamente definir emprendimiento como aquel proceso de desarrollo de una idea que se va transformando en un negocio o también en un emprendimiento social que tiene que ser sostenible y que conlleve a una cuota de incertidumbre. Ya vamos a ir describiendo cada una de estas partes de este concepto. Entonces se toma en cuenta lo que es el valor agregado que aporta a la sociedad, algo muy importante, y por medio de la entrega directa de valor o ya sea valor compartido. Entonces, esta pequeña definición de emprendimiento tenemos varias etapas o varias partes que son importantes de destacar. Por un lado, hablamos de una idea, ¿verdad? Por otro lado, hablamos de el emprendimiento de tipo social, que tiene que ser sostenible en el tiempo y que también se tome en cuenta una incertidumbre o un riesgo. Y finalmente, aquel valor agregado que de una u otra manera se pueda aportar a la sociedad. ¿Okay? Estas son características importantes en este concepto de emprendimiento y que vamos a ver a lo largo de todas estas clases. Entonces, acá tenemos a Joseph Schumpeter, que él es economista, ¿verdad? Y tiene una visión bien interesante acerca de el concepto de emprendimiento. Fíjense lo que él dice textualmente. La función del emprendimiento es reformar o revolucionar el patrón de productos al explotar una invención o más comúnmente una posibilidad técnica no probada para poder producir nuevos productos o uno viejo de forma diferente. También puede ser proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo, incluso reorganizar una industria. Acá tenemos una diferenciación bien interesante con respecto a lo que nosotros siempre consideramos y hemos escuchado de lo que es un emprendimiento. Generalmente siempre hablamos, pareciera que un emprendimiento sería como una idea nueva, que comienza desde cero. Y acá Schumpeter nos está diciendo cosas distintas, nos está diciendo que no solamente es un invento, sino que también puede ser algo técnico que no haya sido probado antes, que sirve para producir o productos nuevos o productos viejos, o sea, el mismo producto que ya conocemos de una forma diferente, o sencillamente incorporar nuevos materiales a algo que ya existe, o sencillamente una industria hacer algo nuevo con una industria. O sea, imagínate todos los elementos que estamos incorporando a ese concepto de emprendimiento. Es decir, supongamos que yo tengo, no sé, un ejemplo, un banquito que tiene 4 patas y de repente a mí se me ocurre colocarle una quinta pata al banquito, entonces ahí ya eso puede ser considerado un emprendimiento. El banquito ya existe, siempre ha existido con 4 patas y sencillamente agregarle esa quinta pata es lo que hace que exista este fenómeno del emprendimiento. Ok, vamos a seguir avanzando y aquí ya después de haber hablado de emprendimiento, vamos a hablar un poco acerca del emprendedor y lo que define a un emprendedor. Ok, aquí tenemos básicamente 6 características que vale la pena mencionar para ver cuáles son esas herramientas que debe tener un emprendedor. Ok, esto es bien importante. Por un lado, vamos a comenzar con la destrucción creativa. Y ese nombre es bastante extraño, ¿no? Y la destrucción creativa lo que te quiere decir es que sencillamente tenemos que romper esquemas, tenemos que destruir, acabar con lo que estamos haciendo
y hacer algo totalmente nuevo, totalmente creativo. Por ejemplo, imagínense cuando Steve Jobs, el de Apple, se le ocurrió la idea de sacar en primer lugar el iPod, ¿verdad? Que era un reproductor digital de música, y luego, en base a ese iPod, construir y sacar al mercado el iPhone, que digamos que fue realmente muy distinto a lo que se venía haciendo con la telefonía celular. Entonces allí vemos cómo se rompe el esquema tradicional que se venía llevando para hacer algo totalmente nuevo y totalmente creativo. Por otro lado, un emprendedor tiene que crear valor. Sencillamente no puedo, por ejemplo, no sé, crear un carrito de perro calientes y sencillamente, bueno, porque yo quiero crear un carrito de perro calientes y ponerme en una esquina, yo puedo llamarme emprendedor. ¿Ok? Ahora bien, si ese emprendimiento o ese negocio de carritos que vende perro calientes, aporta algún tipo de valor a la sociedad, a los vecinos, a la comunidad que rodea el sitio donde se encuentra el carrito de perro caliente, allí, en esa creación de valor, podemos decir que estamos enfrente de un emprendedor. Por otro lado, el ingenio. El emprendedor siempre tiene que ser muy ingenioso y no solamente para crear un producto nuevo o un servicio nuevo o modificarlo, sino también para poder avanzar en ese proyecto, para poder superar las expectativas, para poder superar los fracasos, los obstáculos, los desafíos. O sea, hay una cantidad de cosas que se tiene que hacer con muchísimo ingenio. Entonces aquí tenemos una tercera herramienta que debe tener un emprendedor para poder llamarse como tal. Conocimiento técnico. Esto es muy importante. Supongamos que el profesor Daniel es economista. El profesor Daniel es economista, da clases en la Universidad de Margarita, ¿verdad? Y él quisiera hacer un emprendimiento de comida asiática. Pero resulta que el profesor Daniel no tiene idea, nunca ha ido a Asia, nunca ha probado la comida asiática, no tiene idea de dónde sale, cómo es la preparación. Entonces allí vemos que el profesor Daniel puede ser un emprendedor en serie, puede haber tenido muchos emprendimientos, pero lo ideal es que sepa con mucha información posible, con la mayor cantidad de información posible, que debe llevar ese emprendimiento. O sea, ¿de qué se trata? Ahora bien, si el profesor Daniel fuera chef o fuera cocinero o le gustara la cocina y tiene mucha experiencia en la cocina, entonces digamos que tiene todo lo necesario para abrir un emprendimiento de comida asiática o de gastronomía, por ejemplo. Ese es el tipo de conocimiento técnico que debe tener un emprendedor. Es decir, si yo soy bueno cocinando, entonces puede ser muy importante esa cualidad para crear un emprendimiento justamente de gastronomía. No sé si se entiende la idea, espero que sí. ¿Qué otra cosa define un emprendedor? Su visión estratégica. O sea, sabemos que cuando creamos un emprendimiento, sobre todo desde cero, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, no sabemos cuál va a ser nuestro límite, quizás no exista límite. Entonces el emprendedor tiene que llevar esa visión para ver de qué manera puede ir creciendo, de qué manera puede su emprendimiento, su proyecto, pueda ser sostenible en el tiempo, escalable y que pueda ir creciendo. Tener esa visión es fundamental para cualquier emprendedor. Y finalmente, como lo habíamos dicho en el concepto de emprendimiento de la primera página de esta presentación, ¿verdad? Debe haber una cuota de riesgo, ¿verdad? Tiene que haber incertidumbre. Entonces,
el emprendedor tiene que tener esa capacidad de tomar riesgos. Es decir, mira, vamos adelante, así haya pandemia, vamos adelante, así las cosas no se vean bien, vamos a seguir adelante con este proyecto, no nos vamos a retirar en el primer fracaso, no nos vamos a retirar en el primer obstáculo ni el primer desafío, sino vamos a arriesgarnos. Y ese riesgo es una habilidad que se aprende, que se desarrolla y prácticamente se vive en cada uno de los proyectos de emprendimiento. Por eso es tan importante que un emprendedor sea capaz de tomar cualquier tipo de riesgo. Ahora bien, el éxito del emprendedor puede llegar a alcanzar beneficios y cambios en toda una economía y en toda una sociedad. Y eso se debe a que las relaciones que se van dando, digamos, en toda la cadena de valor a medida que se van desarrollando los proyectos. Es así que en un sentido muy, muy amplio, a todos los emprendedores se les puede clasificar de una manera que vamos a ver a continuación, ¿ok? Dependiendo de el impacto que pueda generar para la sociedad, para la economía y todos los beneficios que se puedan obtener, vamos a ver una categorización de los emprendedores a continuación. Aquí tenemos una pequeña clasificación donde hay tres principales puntos y vamos a hablar en primer lugar del emprendedor de negocios, que es aquel que sencillamente identifica una oportunidad y la convierte en una idea que a su vez va a generar un cambio a través del emprendimiento, a través de esa organización y la dirección de ciertos recursos que van a hacer posible que este proyecto se cumpla. ¿Okay? Este es el emprendedor tradicional que nosotros conocemos. Sencillamente, él puede observar un problema, le consigue una solución y lo convierte en una idea para llevarlo a un emprendimiento. Ahora bien, tenemos otra categoría que es el emprendedor social. Está relacionado con el concepto que dimos al principio. Y un emprendedor social viene siendo aquella persona que es muy innovadora, que va a identificar de igual manera una oportunidad, pero la va a convertir en una idea para beneficio de toda su sociedad. ¿Ok? Ya no es un beneficio personal, sino ya va pensando en la parte social, en la parte, digamos, en una ayuda para la comunidad, para su región, para su urbanización, para su país, ¿ok? Para su continente, etc. Entonces allí vemos una diferencia, digamos que tú puedes hacer un emprendimiento para generar ingresos, sencillamente convertirte en un empresario exitoso en el área del emprendimiento o puedes desarrollar un emprendimiento para ayudar a la sociedad. ¿Okay? Y esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo de todas las clases, que esto es un ingrediente muy, muy importante, lo que va a ser el emprendedor social. Y finalmente tenemos una tercera clasificación que es el intraemprendedor. Esta es una clasificación que usualmente no se menciona mucho, pero que vale la pena destacar el día de hoy, porque son aquellos individuos que se desempeñan dentro de una organización a las cuales no le pertenecen y ellos asumen el acto del emprendimiento corporativo. Es decir, supongamos que yo trabajo en la empresa Coca-Cola y a mí se me ocurre una idea innovadora y yo desarrollo un emprendimiento en base a eso, pero para ayudar a la empresa donde yo trabajo. O sea, no necesariamente yo tengo que ser el dueño para ser el emprendedor. Yo puedo ser un empleado de un departamento determinado. Imagínense que yo, por ejemplo, en la Universidad de Margarita, yo pueda, a mí se me ocurre, yo consiga un problema, aporte una solución, se desarrolle un emprendimiento que ayude a la Universidad de Margarita a ser más eficiente, por ejemplo,
Y entonces, bueno, yo puedo ser un intraemprendedor. No necesariamente yo tengo que ser el dueño de la Unimar para poder hacer ese aporte en cuanto a emprendimiento. Voy a seguir avanzando y ahora es importante que vayamos pensando en un emprendimiento que nosotros tengamos en este momento o un emprendimiento que nosotros queramos desarrollar desde cero, o si no tenemos ni emprendimiento ni hemos pensado jamás en un emprendimiento, bueno, vamos a tratar de imaginarnos un emprendimiento ficticio que nos permita un poco ir utilizando cada uno de estos según sea el caso para poder desarrollarlos en clase y que nos sirvan de ejemplo entre cada uno de los estudiantes. ¿Ok? Ya con esto termino este primer video, voy a subirlo y vamos con el segundo a continuación.